Capítulo 28. Vuela en primavera como un pájaro. Respeto su decisión, pero no puedo evitar sentirme decepcionado. El coronel Farrell, comandante de las fuerzas militares, miró a Matías con una leve sonrisa. Matías permaneció inmóvil. Su semblante era bastante generoso. Siento que estoy perdiendo a un oficial capaz. Bueno, sería una pérdida mayor para este imperio si el duque Erard continuara sirviendo en el ejército con sus competencias. Sin embargo, hablando desde la perspectiva de un soldado, estoy un poco disgustado. Dijo. La sensación de decepción y pérdida en sus ojos era sincera, dado que mantenían una relación militar formal como superior y subordinado. El capitán Erard, su subordinado de mayor confianza, quien debía permanecer en el servicio un año más, había cambiado de opinión inesperadamente. Imaginé su sorpresa cuando le entregaron un documento en su escritorio. En lugar del documento para extender su periodo de servicio, le enviaron una carta de renuncia. Deseaba que Matías se quedara, pero el coronel Farrell no tenía motivos para retenerlo, ya que el motivo de su apelación, según constaba en la carta, no era otro que su abuela, la duquesa de Erard. Gracias por todo este tiempo. Matías le dio las gracias cortésmente. Siempre mostraba el debido respeto a sus superiores, a pesar de que el duque de Erard era un noble de rango considerablemente superior en cuanto a estatus social. Su actitud era notablemente diferente a la de otros funcionarios aristocráticos, quienes a menudo eran incapaces de distinguir entre asuntos públicos y privados. El coronel Farrell admiraba a Matías por eso. En segundo lugar, si consideramos su meritorio servicio al imperio, su primera tarea al seleccionar la línea del frente, una zona problemática del puesto de avanzada, fue notable. No olvide visitarme cuando venga a Rats. Matías accedió con mucho gusto a la petición del coronel de un apretón de manos de despedida. Sí, coronel. Estrechó firmemente la mano de su superior y salió por la puerta del despacho del coronel, completamente liberado de sus obligaciones. El sol primaveral se filtraba por un cielo azul despejado, dando la bienvenida a sus pasos al salir a la calle. Matías subió a su coche y condujo hacia la casa de Rats en el centro. Tenía que ir a varios lugares para reunirse con algunos de sus superiores. Fue solo después de eso que las actividades de despedida por su jubilación, que se habían prolongado durante varios días, finalmente llegaron a su fin. Cuando estaba a punto de acercarse a su vehículo, algo pasó y lo detuvo en seco. Matías volvió la vista hacia el final de la calle. Allí, vio una figura que conocía. Leila. Una mujer que resultó ser nada menos que Leila Llewellyn caminaba tranquilamente por el paseo marítimo del centro. Maestro. El conductor se acercó a él mientras él se detenía y no subía al coche. Vuelve primero. Matías le ordenó con la mirada fija al otro lado de la calle. Es Leila. Ni hablar, no puede estar aquí. Enseguida, a grandes zancadas, cruzó la calle. El museo que visitó era enorme. Leila miró a su alrededor con asombro ante el magnífico edificio del Museo de Historia Natural del Imperio Berg, igual que lo hizo en su primer día en ese lugar. Al día siguiente de llegar a la ciudad de Rats, Cahill la llevó a su primera visita a ese lugar. El Museo de Historia del Arte y el Museo de Historia Natural, que se encontraban al otro lado de la calle, uno frente al otro, y se decía que eran lugares de gran orgullo para Rats. Leila se había acostumbrado a la grandeza de la ciudad de Carlsbad, que tenía fama de estar a la altura del esplendor de la capital. Pero quedaba fascinada por las maravillas arquitectónicas que bordeaban las calles de Rats cada vez que pasaba por ellas. Las chicas de su escuela que visitaban la capital solían elogiar la belleza del Museo de Historia del Arte. Aún así, Leila, sin dudarlo, eligió el Museo de Historia Natural como el poseedor de la arquitectura más hermosa. Como lo describió Cahill, el museo era como un trocito de cielo en la tierra para ella. Solo podía pensar en lo inmenso que era y en lo imposible que le parecía explorar cada rincón del edificio en un solo día. Leila estaba ansiosa por dedicar todo el día a explorar este lugar al máximo. También había planeado vaciar su agenda el último día para volver allí antes de irse de Rats. Con la esperanza de poder ver toda la colección del museo y cumplir su misión. Una vez tomada la decisión, Leila estaba deseando ir y entró en el vestíbulo del museo con paso alegre. Literalmente, Cahill quería acompañarla hoy, pero Leila rechazó su buena voluntad. A diferencia de ella, que había terminado su examen el día anterior,
él apenas comenzaba el suyo mañana por la mañana. Aunque Kyle tenía mucha confianza en sí mismo y había estudiado Vance, Leila no quería traerlo de visita turística justo un día antes del examen. Antes de entrar en la sala de exposiciones, Leila revisó su atuendo una vez más, asegurándose de que no tuviera ni un solo pelo fuera de lugar. Zapatos cómodos, listos. Cuaderno y bolígrafo, listos. Con toda la energía, estoy lista para ir. Tras sacar un cuaderno y un bolígrafo de su bolso, Leila entró en la galería de observación, que no había tenido oportunidad de ver el primer día de su llegada. Leila Llewellyn hoy parecía una niña en un picnic. Matías se mantuvo a una distancia prudencial, observándola en silencio mientras recorría varias espaciosas galerías de exhibición sin rastro de cansancio. Matías ya estaba convencido de que la espalda de la mujer que vio entrar al Museo de Historia Natural pertenecía a Leila, así que la siguió en silencio, manteniendo la distancia. La curiosidad lo venció, dejándolo preguntándose qué demonios estaría tramando. Pero poco después de ver lo que hacía, Matías estuvo dispuesto a esperar y vigilarla más de cerca. Mientras esperaba, Matías se quedó pensando de repente en el examen de admisión a la universidad que se celebraba en la capital por esas fechas. Al ver que había viajado a la capital para presentarse al examen, Matías concluyó que había decidido continuar sus estudios en la universidad. También lo era su matrimonio con Kyle Edman. Leila estaba de pie frente a una vitrina con varios especímenes de plantas, anotando diligentemente en su cuaderno. A veces, sus labios se tiñeban de una sonrisa y su rostro se iluminaba con una alegría como si estuviera contemplando una joya preciosa. A Matías le costaba creer que una simple muestra de planta pudiera provocarle semejante risa. Al final, Matías decidió acecharla un poco más, pero no se acercó más, pues sabía que su alegría se desvanecería cada vez que lo viera. Matías cruzó las manos tras la espalda y la siguió lentamente, al mismo ritmo. No la había visto desde el verano pasado, y Leila no parecía haber cambiado mucho desde entonces. Aún así, solo había un ligero cambio en su delicada apariencia anterior. Su rostro se había afinado, su expresión parecía más suave y cada movimiento de su cuerpo parecía más grácil con el paso del tiempo. Con un vestido blanco adornado con encaje, Leila parecía más madura que antes. Después de permanecer allí un buen rato, Leila salió de la sala de exposiciones del herbario y se detuvo bruscamente un momento frente al pasillo que conducía a la siguiente galería. Matías pudo comprender que había llamado su atención. El pasillo que discurría entre las dos salas de exposición estaba evocado de tal manera que parecía un lugar celestial. Las ramas, pintadas de un tono plateado, estaban decoradas con plumas blancas y guirnaldas que colgaban como hojas. Mientras la luz se filtraba por el cristal de la ventana, los coloridos adornos de cristal con forma de pájaro que cubrían las ramas reflejaban sus rayos. Creaban una atmósfera de ensueño, evocadora de un cuento de hadas, realzando aún más la mágica belleza del espacio. ¡Caramba! La ingenua admiración de Leila le llamó la atención. Matías no pudo evitar sonreír al verla correr con desenfreno. Su cabello rubio y ondulado y el dobladillo de su vestido se balanceaban con ella mientras corría emocionada por el área como una niña en un parque infantil. En medio de ese hermoso pasaje, Leila detuvo sus pasos. Extendió la mano hacia las ramas, pero las yemas de sus dedos no pudieron alcanzar el adorno con forma de pájaro. Leila seguía mirando al techo con asombro, cuando Matías se acercó tranquilamente a su lado. Ven a leer en nuestro sitio web Booksia Worldsite. Gracias. Antes de que pudiera percatarse de su presencia, Matías la agarró por la cintura y la levantó del suelo. Leila se sobresaltó al verla flotar en el aire. Giró la cabeza y un pájaro de cristal, que antes había estado fuera de su alcance, apareció justo frente a sus ojos. Sintió que podía volar como un pájaro en primavera e ir a cualquier parte. Como si soñara con los ojos abiertos. Fue un momento extraño, pero sobrecogedor. Matías la dejó caer al suelo e hizo como si nada. El dobladillo de su voluminoso y vaporoso vestido blanco se deslizó por sus pantorrillas y acarició suavemente su piel por dentro. Leila levantó la cabeza y escondió tras la espalda la mano que había tocado al pájaro de cristal. Matías se quitó lentamente el sombrero de oficial. Sus ojos azules, más azules que el cielo al final del verano, estaban fijos en ella con una intensidad deslumbrante. Bajo la cúpula del museo había una pequeña cafetería que vendía refrigerios donde los visitantes podían descansar y reponer fuerzas.
Leila y Kail ya habían almorzado allí cuando llegaron el primer día de su visita. Matías tomó la iniciativa y se dirigió hacia allí. Conociendo el significado, Leila se puso de pie. Todavía con el ceño fruncido. Un placer conocerlo, duque. Me despido. Al oír sus palabras, Matías se dio la vuelta. Leila se armó de valor, inclinó la cabeza a modo de saludo y echó a andar hacia el otro lado. Listo. Ordenó. Ella se negó a obedecer y dio unos pasos más, pero al final no logró escapar. Matías la había pasado y le había bloqueado el paso. ¿Qué te pasa? Leila miró a su alrededor y preguntó con brusquedad. Algunos transeúntes entrecerraron los ojos, mirándolas con asombro. Lo odio. ¿Qué? Alguien como tú, lo odio. La actitud arrogante de Matías la puso de los nervios de repente. No puede ser así conmigo. Leila agarró las correas de su bolso, que llevaba sobre los hombros. Sus manos temblaban nerviosamente. ¿Qué quiero decir? ¿Quieres hacer algo que no deberíamos hacer? Una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios al decirlo con un tono algo sarcástico. Por un instante, una oleada de locura recorrió el cuerpo de Leila y frunció el ceño con incredulidad. No. Ambas manos comenzaron a temblarle con fuerza después de que Matías hiciera comentarios tan ofensivos. Jamás. Una intensa sensación de calor abrazó las mejillas de Leila. Su rostro se puso rojo como un tomate mientras servía de rabia. La humillación que Matías le había infligido la había ofendido. Principalmente por lo distante y arrogante que se había mostrado al decirlo. Tras unos instantes de observar a su alrededor, Matías volvió la mirada hacia ella. Quiero comprarle una taza de té a un huérfano que vive en mi finca y que conocí por casualidad en la capital. ¿Qué hay de malo en ser amable? Su actitud, siempre descarada, incluso cuando decía algo irrespetuoso. No hay nada de malo en eso. Matías habló con frialdad. Su rostro perdió la sonrisa. ¿Verdad, Leila? Tras terminar la pregunta que él mismo había respondido, Matías se deslizó hacia el café. Leila dejó escapar un largo y débil suspiro mientras lo miraba de espaldas. Aunque no conocía muy bien al duque Erard, ahora sabía algo crucial sobre él. Conseguir todo lo que deseaba a cualquier precio. Cuanto más difícil era conseguir algo, más valioso era poseerlo. Ese hombre siempre tenía que conseguir lo que quería. Leila se rindió y caminó detrás del duque con paso pesado. Estaban sentados uno frente al otro. Poco después de pedir la comida para llevar, el camarero les trajo 2 tazas de café humeante a la mesa. La taza de té, que despedía una nube de humo blanco que se elevaba en el aire, había quedado entre las 2 personas que parecían guardar silencio. Nunca pensé que te encontraría por casualidad en un lugar como este. Leila inició la conversación con cierta inquietud. Se sentía incómoda con el silencio entre ellas, así que decidió hablar primero. En el Museo de Historia Natural, ¿tú? No me interesa. Matías la interrumpió, tomando un sorbo de café. Ya lo sabes, Leila. Una sonrisa burlona se dibujó en la comisura de sus labios. No me interesan en absoluto estas cosas. Entonces, ¿por qué tú? Ya sabes que no es casualidad. No. Leila respondió por reflejo. Todo su cuerpo se tensó y su corazón empezó a latir con fuerza. Preferiría ser una huérfana pobre que le diera lástima. No quería que este hombre la viera como algo más. Solo sé que. Su voz era un manojo de nervios, y Leila contuvo la agitación por un momento. Solo sé que me odias. Leila cerró los ojos como si intentara borrar los horribles recuerdos de su primer beso que repentinamente le asaltaron. Pero fue en vano. Una vez que parpadeó para ver, los ojos azules de Matías seguían fijos en ella, y esos recuerdos la inundaron de nuevo, hundiéndola en la pesadilla una vez más. Cierto, te odio. Matías asintió con facilidad. Una sonrisa floreció en su rostro. Ahora sí que te odio terriblemente, Leila.